A ver, pensemos en algo que hacemos casi todos los días. Descargar un archivo. Un clic, esperamos un poquito y... ¡listo! Ya lo tenemos en el ordenador. Parece de lo más simple, ¿verdad? Pues, en realidad, detrás de ese gesto tan sencillo hay un laberinto de tecnología, leyes y unos riesgos que, la verdad, la mayoría de la gente ni se imagina. Y ojo, porque las consecuencias son muy, pero que muy reales. Y aquí vamos a la gran pregunta. ¿Cómo es posible que algo tan cotidiano pueda acabar en una multa de 3 o incluso 4 cifras? Y no, esto no es para asustar. Es lo que le pasa a miles de personas en Europa cada año. Así que, en los próximos minutos, vamos a ver exactamente de dónde sale esa cifra y por qué ocurre. Para entender bien todo este embrollo, vamos a seguir esta ruta. Primero, nos metemos con la tecnología que está detrás de todo. Después, veremos cómo las leyes han intentado, con más o menos éxito, ponerle freno. Nos pondremos en la piel de quien descarga. Analizaremos un caso de fracaso absoluto en Francia y, para terminar, nos haremos la pregunta clave. ¿Y si el problema de fondo es, precisamente, lo largo que se ha vuelto todo este sistema? Venga, vamos al lío. Para entender el conflicto, primero hay que entender el motor, la tecnología que lo mueve todo. Porque no estamos hablando de una descarga normal y corriente, sino de una forma de compartir archivos que es radicalmente diferente. Mirad, en una descarga clásica todo el mundo va al mismo sitio, a un servidor, a por el archivo. Si ese servidor se cae, pues se acabó, no hay descarga para nadie. Pero en una red P2P, que significa de igual a igual, la cosa cambia. Cada persona que se está bajando el archivo, a la vez se convierte en una mini fuente para los demás. Se forma como un enjambre de usuarios que colaboran entre sí. Y esto lo deja clarísimo. El modelo de siempre tiene un punto débil. Si falla el servidor, adiós. El P2P, por su diseño, es súper resistente. Mientras que el primero puede atascarse si mucha gente descarga a la vez, el segundo hace justo lo contrario. Reparte la carga. Y cuanta más gente se conecta para descargar, más rápido va para todo el mundo. Es una idea brillante para archivos muy, muy grandes. Y ojo, esto es súper importante que quede claro. La tecnología P2P no es ilegal. Para nada. Es una herramienta neutral y súper útil. Se usa para cosas totalmente legítimas, como distribuir sistemas operativos como Linux, para que los científicos compartan datos pesadísimos o incluso para actualizar videojuegos. El problema no es la herramienta, sino para qué la usan algunas personas. Y eso nos lleva al siguiente capítulo. Aquí es donde la cosa se pone interesante y complicada. Tenemos una tecnología descentralizada que choca de frente con unas leyes de copyright pensadas para un mundo centralizado. Y la respuesta en Europa, pues ha sido de todo menos unificada. Cada país ha ido por su cuenta probando estrategias distintas. Es que, fijaos en el contraste, es tremendo. Tenemos desde el famoso modelo francés de los 3 avisos, que fue un experimento carísimo, del que hablaremos luego, hasta el sistema alemán, que es una bestialidad. Bufetes de abogados privados que se dedican a mandar miles de cartas con multas para asustar a la gente. El Reino Unido lo intentó con una campaña educativa que, bueno, no sirvió de mucho. Y en España, digamos que la ley es más laxa con la descarga personal y se centra más en quienes suben y distribuyen contenido a lo grande. Vale, dejamos las leyes a un lado y vamos a lo importante. ¿Qué pasa con la persona que está en su casa, delante del ordenador? ¿Por qué se la juega y a qué se enfrenta realmente? Imaginad la escena. Un día cualquiera, abres el buzón y te encuentras una carta con un tono legal súper intimidante. Es un shock total. Pues esto es lo que les pasa a miles de personas, sobre todo en países como Alemania. De repente, una amenaza que parece lejana se convierte en algo muy personal y que da bastante miedo. Este número no está puesto al azar, ¿eh? Es la cifra exacta que suele pedir Frommer Legal, uno de los bufetes más activos de Alemania, por haberte bajado una sola película. 700 € por los daños y el pico que falta en contexto de sus honorarios. Así, de golpe. La pregunta de los 1000 € de antes, de repente tiene una respuesta muy, muy concreta. Claro, si el riesgo es tan grande, la pregunta es ¿por qué lo hace la gente? Y las razones son mucho más complejas que el simple «lo quiero gratis». A veces es la única forma de ver una peli que no se estrena en tu país o de encontrar una serie antigua que ya no está en ningún catálogo. Y para algunas personas es incluso una forma de protestar contra un sistema que consideran injusto o directamente anticuado. Ahora vamos a analizar un caso que es el ejemplo perfecto de cómo no se deben hacer las cosas. La famosa y ambiciosa Ley Hadopi de Francia. Fue el intento más mediático de acabar con las descargas, con un sistema de vigilancia y castigos que iban subiendo de tono.
Sobre el papel, la idea parecía tener su lógica, ¿no? Primero un aviso por email en plan, te hemos pillado. Luego un segundo aviso más serio con una carta certificada. Y a la tercera, la sanción. El objetivo era educar y asustar. Lo más bestia era la amenaza de cortar Internet, pero claro, al final el propio Consejo Constitucional francés dijo que eso era un derecho básico y que solo un juez podía tomar una decisión así. Y aquí viene lo bueno. Agarraos porque este gráfico es demoledor. En una década, el sistema le costó a los franceses 82 millones de euros de sus impuestos. ¿Y cuánto se recaudó en multas? Apenas 87.000 euros. Es una locura de ineficiencia. Es que por cada euro que se recuperó en multas, el Estado se gastó casi 1.000 euros de dinero público. Un desastre total. Y al final, ¿qué se consiguió? Pues lo que era de esperar. La gente no dejó de descargar. Simplemente se volvió más lista. Aprendieron a usar VPNs para esconderse o se pasaron a páginas de streaming pirata, que son mucho más difíciles de rastrear. El problema no desapareció, solo cambió de sitio. El fracaso de Adobe y ver lo que ha hecho cada país nos obliga a mirar un poco más allá. Quizás el problema no sea la gente que descarga o la propia tecnología. Quizás el verdadero problema es la ley en sí misma, concretamente su duración. La idea original del copyright allá por el siglo XVIII era sencilla: dar a los creadores un monopolio sobre su obra durante un tiempo para que pudieran vivir de ello y así se animaran a seguir creando. Pero la palabra clave aquí es temporal. Era un pacto. Durante un tiempo es tuyo, pero después la obra pasa a ser de todos, a dominio público, para enriquecer la cultura. El problema es que, como se ve aquí, ese tiempo limitado se ha ido haciendo cada vez más, ilimitado. Hemos pasado de 14 años a plazos que son absurdos. Vida del autor más 70 años. O sea, una canción que se componga hoy no será de dominio público hasta bien entrado el siglo XXII. El incentivo para el creador original desaparece cuando muere, pero la obra sigue bloqueada para el resto del mundo durante generaciones. Y con esto cerramos el círculo. ¿Le estamos echando la culpa a una tecnología como el P2P, que en realidad es súper eficiente, de los problemas que genera una ley anticuada? ¿Tiene algún sentido que en la era de Internet, del acceso inmediato a todo, sigamos con unas leyes de copyright tan increíblemente largas, pensadas para un mundo de imprentas y libros de papel? Ahí queda la pregunta.